El doctor Agustín Carrara. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a todos por la invitación, por el tiempo y por su atención en esta jornada. Yo vengo en representación del CIPSE, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Voy a ser breve y me voy a centrar en los puntos fundamentales, concretamente del proyecto, porque creo que los temas generales ya se han abordado bastante bien. Nosotros estamos plenamente a favor de que se extienda la responsabilidad penal de las personas jurídicas a casos de corrupción. Sobre todo en el contexto actual, tanto argentino como a nivel mundial, creemos que la extensión de esta forma de responsabilidad, tanto en delitos económicos como medioambientales, es una necesidad de política criminal muy importante. En lo que disentimos es en el enfoque del proyecto, en cómo lo hace, y creo que excede una cuestión de técnica legislativa y ya va más a cómo entender el problema de la corrupción empresarial. Si vemos la legislación actual, que la han mencionado en casos de aduanero, tributario, lavado, etc., se habla siempre de hechos realizados en nombre de la persona jurídica o con su intervención o en su beneficio. Estas suelen ser las fórmulas. Una fórmula simple que no ha traído problemas en ese sentido, pero el proyecto se aparta de esto. Se aparta y va hacia un modelo, que también lo mencionaron, que es el modelo de déficit de organización, ¿no? Este control y supervisión inadecuados como el eje en torno al cual gira la responsabilidad penal. Y el problema es que esto piensa a la corrupción empresarial desde la lógica del empleado infiel, digamos, como un problema de un fraude interno, lo mencionaba en algún momento algunos expositores, donde, bueno, parecería ser que un empleado o incluso un directivo individual y aisladamente tomó la decisión de cometer estos delitos y la empresa no fue lo suficientemente diligente y por una cuestión de negligencia no pudo prevenirlo. Lo cual va en contra de lo que nos muestra la realidad, que realmente los casos más graves y más frecuentes son del delito como una decisión de gestión empresarial. La empresa decide hacer esto, uno de sus empleados o directivos es quien lo ejecuta, pero la decisión es de la empresa. Entonces acá, lo que nosotros vemos como este programa de integridad que menciona el proyecto, muy parecido a los programas de compliance, actúa, como mencionaba el doctor Luna, como un eximiente de responsabilidad. Y eso es un problema porque puede generar el riesgo de que la empresa evada la responsabilidad penal por solo tener este programa. Nos hace pensar un poco en cómo surgen las reglas de compliance, que de hecho surgen cuando las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos, como estrategia de defensa penal en los juicios plantean: nosotros queremos que nos juzguen con estos criterios, con tener un código de conducta, con capacitación, con una línea de denuncia, etc. Y actúa a su vez como criterio de imputación y como forma de evadir esa responsabilidad, digamos, como criterio de exención. Podría pensarse en todo caso, como mencionó el doctor, como un criterio de graduación de la responsabilidad, de la culpabilidad. Es decir, bueno, cometí un delito, si además ni siquiera tenía este programa, eso hace que el reproche sea mayor y la pena deba ser mayor. Pero no que este sea el criterio en torno al cual gire todo el sistema. El riesgo que genera muy claro es que se traslade la responsabilidad a un empleado medio, que es el encargado de este programa de integridad. En los casos de lavado, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, para evitar este problema, la Unidad de Información Financiera dictó una resolución donde dice: cuando nombre un oficial de cumplimiento va a tener que ser un directivo de la empresa. Entonces aseguran que al poner una persona en máxima jerarquía, por lo menos este problema se salva un poco. Esa aclaración en el proyecto no está. Genera un riesgo de que pueda llegar a haber algún tipo de persecución, digamos, selectiva en el caso de una pyme que tiene una infraestructura mucho menor, tiene que montar el mismo esquema de organización que una gran empresa y muchas veces no podrán hacerlo. En los fundamentos del proyecto dice que lo que busca con esto es un modelo de imputación claro. Nosotros entendemos que no hay necesidad de plantear esto específicamente por ley, este programa de integridad, que de hecho hoy ya las empresas saben lo que tienen que hacer porque hay un gran mercado que gira en torno a la venta de programas de compliance, y son bastante conocidos sus componentes, como lo han mencionado, y digamos, ya se ha generado un estándar de conocimiento y de servicios en ese sentido. Tal vez venga esto implícitamente de una confusión al decir, bueno, si yo tengo un empleado, un directivo de una empresa que soborna a un funcionario público, ¿cómo puedo imputar a la empresa? ¿Cómo puedo demostrar incluso que esto realmente es una decisión y una acción de la empresa y no individualmente del empleado? Si esa es la cuestión, ese es un problema probatorio en realidad, no de técnica legislativa. Nosotros entendemos que no es un problema de derecho que deban resolver hoy los legisladores, sino un problema de hecho y prueba que le tocará el día de mañana al fiscal, demostrar cómo efectivamente él puede comprobar que eso viene de una decisión empresarial, mientras tengamos este modelo de responsabilidad, que es el que tienen todas las normas vigentes, de en su nombre, con la intervención o en beneficio de la empresa.
Nos preocupa un poco, en el marco de la elaboración del nuevo anteproyecto de Código Penal, que justamente estos problemas que nosotros vemos en este tipo de regulación se extiendan, si se quiere poner la misma regulación para personas jurídicas, para todos los delitos que hoy la tienen. Habría que ver en ese sentido cómo va a quedar el anteproyecto. En cuanto al recupero de activos, el decomiso, menciona únicamente el decomiso de las ganancias, no menciona el decomiso de los instrumentos, que sí están en el Código Penal, y nosotros creemos que acá sería preferible avanzar hacia un decomiso sin condena, en el marco de proyectos que se están discutiendo, también de extinción de dominio, y de hecho que esta misma Cámara hace algunos años trataba de decomiso sin condena aplicado a casos de corrupción, donde se discuta la ilicitud del origen y de la utilización del bien como algo separado de la responsabilidad penal de persona física o jurídica. Creemos que esta es una de las herramientas de política criminal más importantes para poder ir contra el dinero y contra todos los activos involucrados. Desde el punto de vista procesal, no tenemos muchas objeciones en presentar. Sí, lo único, en el acuerdo de colaboración eficaz, si decide regulárselo así, sería bueno pensar cómo prohibir lo que se había discutido en su momento con arrepentido, que es la delación, digamos, hacia abajo, que se amparen en el acuerdo de colaboración eficaz, que se suspenda la persecución penal hacia ellos, pero dando información sobre un empleado, un directivo que en definitiva es un responsable de menor jerarquía. Fíjense que ni siquiera ha abierto el debate sobre si se puede o no sancionar a una persona jurídica, porque como han dicho algunos, creo que es un debate que atrasa muchas décadas por toda la jurisprudencia que hay del Foro Penal Económico, porque la Corte ya a finales del siglo XIX convalidó la primera sanción penal a una persona jurídica y porque toda la legislación lo admite en muchos casos. Voy a finalizar leyéndoles una frase que dice lo siguiente. Queda prohibido a todos los integrantes de la organización ofrecer, prometer, conceder, directa o indirectamente, cualquier tipo de ventaja, pago, obsequio, que pueda ser interpretado como ventaja indebida, coima, soborno o pago en virtud de la infracción de cualquier ley. Lo que les estoy leyendo es la sección 5ª del Código de Conducta de Odebrecht, como para demostrar que, creo que coincidiremos todos en que los casi 80 ejecutivos no actuaron de manera individual y aislada, sino que esto respondió a una decisión empresarial, y que por lo tanto, si este es el problema, no deberíamos centrar todo el esquema de imputación penal exclusivamente en tener código de conducta y el resto de los elementos de un programa de integridad. Pasó lo mismo en Enron, que recibía premios por la mejor organización interna hasta unos meses antes de declararse en quiebra. Mencionaba en el caso Siemens antes, Siemens tiene también código de conducta. Digamos, no creemos que se pueda limitar tanto a eso y que actúe como un eximiente de responsabilidad. Por lo tanto, nuestra propuesta es ampliar la responsabilidad penal de personas jurídicas a caso de corrupción, manteniendo la redacción actual de las normas vigentes, si se quiere en la reforma del Código Penal, incluirlo en la parte general, como hacía el último anteproyecto, pero sí con esta misma redacción de las normas vigentes, avanzar hacia formas de decomiso sin condena para poder recuperar el dinero y darle un destino social, y sobre todo algo que mencionaba el embajador de Chile, aplicar las herramientas actuales, que claro es algo que ya excede a los legisladores, pero digamos nosotros tenemos, por ejemplo, responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de lavado hace 5 años y jamás se ha aplicado. Ahí ya hay una responsabilidad de los operadores judiciales. Muchas gracias por su tiempo y estamos a disposición para cualquier pregunta o material que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias.